Son las 3 de la tarde con 49 minutos, amigos. Continuamos con más noticias. A esta hora vamos a conversar con la señora María Amelia Palacios. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Educación. Esta instancia ha presentado una serie de recomendaciones para mejorar lo que puede ser, o lo que va a ser en realidad, ya el retorno a la presencialidad 100% a las clases escolares, cómo se puede de alguna manera optimizar precisamente este retorno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Bayón. Muchas A gracias por la usted. oportunidad de difundir estas recomendaciones. Muy bien, a usted más bien por atendernos y nos gustaría saber en qué consisten esas recomendaciones que definitivamente van a ser muy importantes, no solamente para los docentes, para los padres de familia, sino también como consecuencia para los menores, los escolares. Eso es lo que esperamos. Hemos presentado 26 recomendaciones que están agrupadas en 4 áreas. Una primera tiene que ver con los sistemas de información, de gestión de la información y gestión del conocimiento, porque el Consejo Nacional quiso como primer paso hacer un balance de cómo nos había ido en el primer semestre de este año con el retorno a la presencialidad y con la reanudación de actividades de aprendizaje en interacción directa entre profesores y alumnos. Y ahí descubrimos que no teníamos toda la información, no era fácil acceder a toda la información que requeríamos para hacer ese balance. ¿Qué información estábamos buscando? Asistencia de estudiantes y de profesores a clases presenciales o a clases virtuales en los casos en que se interrumpieran por diversas razones las clases presenciales, básicamente por contagios, ¿no? En segundo lugar, queríamos también saber cómo estaba la infraestructura escolar, es decir, en qué condiciones se había recibido a los estudiantes en los locales escolares. También los aprendizajes. Teníamos recién, hace poco tiempo, hemos conocido un valiosísimo estudio de evaluación virtual de aprendizajes que se tomó en el año, a fines del año pasado, en el 2021, y que nos permitía saber cómo retornaban los estudiantes a clase, si con los aprendizajes que se esperaban después de 2 años de educación a distancia, educación remota, o habían pérdidas de aprendizaje. Este estudio nos dijo, por ejemplo, nos ha mostrado claramente que han habido pérdidas de aprendizaje en comprensión lectora y en razonamiento matemático. También queríamos saber cómo estaba la infraestructura digital cuando ellos retornaron a clases. La vacunación, si estamos avanzando en vacunación, en particular respecto a los más pequeños, el tramo de edad entre los 5 y los 11 años, donde la vacunación ha sido más lenta por diversas razones, y finalmente el bienestar socioemocional tanto de profesores como alumnos. ¿Cómo? Ahí fue que descubrimos que no teníamos acceso a información inmediata, a pesar de que sabemos que el Ministerio tiene un conjunto de sistemas importantes que han hecho un seguimiento y un monitoreo de estas situaciones. Por eso es que nuestras primeras recomendaciones tienen que ver con conseguir información que nos permita al Consejo hacer balances más precisos, más útiles para las tomas de decisiones. Y ahí quisiera yo resaltar en esta área de gestión de la información y gestión del conocimiento 2 recomendaciones. La primera es que esos sistemas, por ejemplo el CIAGIE, todo lo que es el monitoreo de las prácticas pedagógicas o el censo escolar, el semáforo escuela, para mencionar solo algunos, deberíamos convertirlos en sistemas de datos abiertos. Es decir, que cualquier ciudadano, no solamente el Consejo Nacional, cualquier ciudadano, sin necesidad de identificarse ni tampoco usar contraseña, pueda conocer esos datos. No para manipularlos, evidentemente, pero sí para conocerlos, ¿no? Y luego, una segunda medida es crear una sala situacional a semejanza de la que ha creado el Ministerio de Salud, que permite y nos ha permitido a todos los ciudadanos seguir la pandemia día a día, si así lo queríamos. Bueno, hacer lo mismo en el sector de educación, con datos Muy que bien. todos los ciudadanos deberían conocer. En el aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con
con lo emocional, con el comportamiento, con el retorno a la presencialidad, lo que sienten los miles de alumnos, de escolares, de menores, ¿no? Lo socioemocional, el bienestar socioemocional. ¿Hay algo referido a eso dentro de estas recomendaciones? Así es, las hay en el segundo conjunto de recomendaciones que tienen que ver con cómo recuperamos a los estudiantes que no se han matriculado en el sistema escolar este año, que estuvieron el año pasado y que este año no se matricularon. Según cifras oficiales del Ministerio de Educación, son 350.000 estudiantes y podrían ser más, ¿no? Hay otras instituciones que han hecho estimaciones que son bastante más altas que las que el Ministerio de Educación ha presentado. Pero digamos, los 350.000 ya son una cifra por la que preocuparse. Alarmante, sin duda. Y esos 350.000, ¿en dónde está el mayor bolsón digamos, de deserción escolar? ¿En grados de primaria, en secundaria? ¿Qué es lo que se ha podido reconocer? Hay más interrupción de clases en educación inicial y en educación secundaria, ¿no? Primaria es la que tiene la mayor porcentaje de cobertura, digamos, que han vuelto el porcentaje más alto de estudiantes. ¿Y hay alguna explicación para que sean precisamente estos dos segmentos, inicial y secundaria, los que registren mayor ausencia al retorno a las clases? Hay hipótesis, por supuesto. En el caso de inicial es el temor de los padres al contagio de los niños. Recordemos que no hay vacunas todavía para niños menores de 5 años, ¿no? Y empezó el domingo la vacunación, más bien. O sea, de pronto eso puede revertirse. Puede cambiar y puede favorecer, igual que el hecho de que se vacunen con todas sus dosis los niños entre 5 y 11 años, que si bien es un porcentaje menor el que no asiste a la educación primaria, todavía hay riesgo de esos niños que asisten de un contagio, ¿no es cierto? En el caso de la secundaria tiene que ver con los efectos y el impacto en la economía de los hogares que tuvo la pandemia, ¿no? Todos sabemos que las familias muchas veces requieren el trabajo también, no tanto de los niños, pero sí de los adolescentes. Empiezan a presionar a los jóvenes, a los adolescentes, por una contribución también a la economía del hogar. Entonces, hay muchos casos en los cuales estos jóvenes, estos adolescentes, han tenido que abandonar la escuela por ayudar a la familia. Pasa igual en la educación superior, ¿no? También pueden ser casos de violencia escolar. Sabemos que este confinamiento por 2 años en los hogares ha provocado o ha deteriorado un poco las habilidades sociales, de interacción social entre los niños y los adolescentes. Y entonces se han incrementado los episodios de violencia en las escuelas. Y muchas veces los adolescentes no quieren retornar a la escuela porque son agredidos, porque son sujetos del bullying. Y por eso, volviendo a su pregunta inicial de el apoyo socioemocional y el soporte, es una estrategia fundamental que el Ministerio ha empezado a desarrollar, pero que requiere ampliar para poder llegar a cubrir toda la demanda. Ahora, ¿hay un plan, una proyección ya para culminar, señora Palacios, respecto a estas recomendaciones y cómo se podrían cumplir? Bueno, uno de los, digamos, el final de nuestras recomendaciones es que estas recomendaciones no serán posibles de cumplir, primero, si no hay voluntad política, si no hay distribución, si no hay inversión de presupuesto. Todas ellas, la infraestructura digital, la infraestructura física, el acompañamiento de los profesores, no solo de los alumnos, requieren, para mencionar solo algunas, ¿no?, requieren de un incremento presupuestal en la educación, ¿no?, y en atender todas las necesidades de los estudiantes. Y luego, por supuesto, acompañado al incremento presupuestal, una gestión libre de corrupción. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Que tengan buenas tardes. María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 58.